Control de la infección en el medio sanitario. Para la industria de la sanidad, el control de la infección ha representado siempre una de sus principales prioridades. Debido a la alta incidencia de SIDA, hepatitis y otras enfermedades infecciosas de transmisión hemática, su preocupación ha aumentado. Vamos a empezar explicando cómo se propagan estas infecciones de transmisión sanguínea. Solo pueden transmitirse de un individuo a otro a través de contacto sexual, contaminación de la sangre o transmisión prenatal. Así pues, resulta tranquilizador el saber que es muy difícil contraer cualquier enfermedad infecciosa de transmisión hemática si se tienen en cuenta las precauciones necesarias. A continuación, revisaremos las recomendaciones aprobadas por el Centro de Control de Enfermedades para la prevención de contagio de estas enfermedades infecciosas. La primera de todas es tratar a todos los pacientes con idéntica precaución, como si todos ellos pudieran presentar una enfermedad infecciosa y tratar toda la sangre con el mismo cuidado. Estas son las precauciones universales frente a sangre y fluidos orgánicos. Estas precauciones universales deben ser aplicadas en la atención prestada a cualquier paciente, especialmente aquellos tratados en salas de urgencias, en las cuales el riesgo de contaminación sanguínea es mayor y el estado infeccioso del paciente se desconoce generalmente. Todo el personal sanitario debe adoptar apropiadas medidas de contención para prevenir la exposición de la piel y membranas mucosas cuando se prevea un posible contacto con sangre y o fluidos orgánicos de cualquier paciente. Deben llevarse guantes al tocar sangre, fluidos orgánicos, membranas mucosas y piel no intacta de cualquier paciente. Aquí se incluye la manipulación de instrumentos y superficies contaminadas con sangre o líquidos orgánicos. Deben llevarse batas o delantales durante aquellos procedimientos en los que se prevea la posible salpicadura de sangre o líquidos orgánicos. Máscaras y protecciones oculares o faciales deberán llevarse durante aquellas actividades en las que se prevea la formación de gotitas para evitar la contaminación de las membranas mucosas de la boca, nariz y ojos. Las manos y otras superficies cutáneas deben lavarse bien, inmediatamente después de haber contactado con sangre y otros fluidos. Las manos se deben lavar inmediatamente después de quitarse los guantes. Todo el personal sanitario debe tomar precauciones para prevenir las heridas causadas por agujas, escalpelos y otros instrumentos punzantes durante su utilización, y también durante la limpieza de los instrumentos ya utilizados, al deshacerse de agujas desechables y al manipular instrumental punzante tras su utilización. Para evitar las heridas por pinchazo, las agujas no deben volver a taparse, ni doblarse, ni romperse con las manos, ni ser separadas de las jeringas desechables, ni manipuladas de cualquier otra forma. Tras su uso, las jeringas y agujas desechables, las hojas de bisturí y demás material cortante deben ser colocados en recipientes no perforables para su disposición. Estos recipientes deberán colocarse lo más cerca posible del área de uso. Los trócares deberán colocarse en recipientes resistentes a la perforación o para su transporte al área de esterilización. A pesar de que la saliva no ha sido implicada en la transmisión del SIDA, para evitar la necesidad de la reanimación boca a boca, en áreas en las que se prevea su utilización, deberá disponerse de tubos, ambús y otro aparato de ventilación. El personal que presente dermatitis u otras lesiones exudativas deberá abstenerse de atender directamente al paciente y de manipular el instrumental terapéutico hasta que la lesión se haya resuelto. Las mujeres embarazadas no presentan mayor riesgo de contraer el SIDA que las mujeres no embarazadas. Sin embargo, si una mujer desarrolla el SIDA durante el embarazo, el niño está expuesto a infectarse por transmisión prenatal. A causa de este riesgo, las trabajadoras embarazadas deberán estar especialmente familiarizadas y adherirse estrictamente a estas precauciones para minimizar el riesgo de infección por el virus del SIDA. El procedimiento invasivo se define como el abordaje quirúrgico de tejidos, cavidades u órganos o la reparación de lesiones traumáticas graves. Aquí se incluirían los procedimientos llevados a cabo en los quirófanos, salas de parto o departamentos de urgencias y áreas de atención del paciente, incluyendo consultas médicas, cateterización cardíaca, exploraciones torácicas, partos vaginales o por cesárea y otros actos obstétricos invasivos durante los cuales se produce hemorragia. Las precauciones universales y todas las demás medidas adicionales deben ser siempre respetadas. Todo el personal sanitario que interviene o asiste a un parto vaginal o por cesárea deberá llevar guantes y bata durante la manipulación de la placenta y el niño, hasta que la sangre y el líquido amniótico hayan sido limpiados de la piel del niño, y deberán llevar guantes durante la manipulación posparto del cordón umbilical.
Si un guante se rompe o es perforado por una aguja u otro instrumento, deberá cambiarse por un guante nuevo tan pronto como lo permita el estado del paciente. La aguja o instrumento causante del accidente deberán ser retirados del campo estéril. Quisiéramos volver a recordar que la sangre y otros líquidos orgánicos de todos los pacientes deben ser considerados infectados. Las precauciones siguientes, además de las universales, se recomiendan para todo el personal del laboratorio clínico. Todas las muestras de sangre y otros líquidos orgánicos deben ser colocados en un recipiente bien construido con tapa de seguridad para evitar el derramamiento durante el transporte. Debe irse con cuidado al recoger las muestras de no contaminar el exterior del recipiente y la hoja de petición de análisis. Todo el personal que interviene en el proceso de la sangre y líquidos orgánicos deberá llevar guantes. Deberán colocarse máscaras y protección ocular y facial cuando se prevea un posible contacto de las mucosas con sangre y otros fluidos. Los guantes deben desecharse y las manos lavarse tras haber completado el procesado de una muestra. Para procedimientos rutinarios como estudios histológicos o cultivos microbiológicos, no es necesaria una cabina de protección biológica. Sin embargo, sí deben ser utilizadas en aquellos procedimientos en los que sea posible la formación de gotas. Estos incluyen actividades tales como mezclar, remover o agitar vigorosamente. Para manipular todos los líquidos del laboratorio, deberán usarse pipetas mecánicas. El pipeteo bucal no debe realizarse jamás. El uso de agujas y jeringas deberá limitarse a las situaciones en las que no hay alternativa. Las superficies de trabajo del laboratorio deberán ser descontaminadas con un germicida químico tras un derramamiento de sangre u otros líquidos orgánicos y cuando la actividad haya finalizado. Los materiales contaminados, utilizados para la realización de análisis de laboratorio, deben ser descontaminados antes de su reutilización o colocados en recipientes y tratados de acuerdo con las normas de seguridad institucionales sobre material contaminante. El instrumental científico que haya sido contaminado con sangre y otros fluidos debe ser descontaminado y limpiado antes de ser reparado en el laboratorio o transportado al fabricante. Todo el personal deberá lavarse las manos después de finalizadas sus actividades en el laboratorio y deberá quitarse toda la ropa de protección antes de abandonar el laboratorio. La aplicación de las precauciones universales a todos los pacientes eliminará la necesidad de las etiquetas de advertencia, ya que la sangre y otros líquidos orgánicos de todos los pacientes se considerarán contaminados. A pesar de que ha sido documentada la transmisión del virus del SIDA por contaminación ambiental inmediata, deberán seguirse las siguientes precauciones en la atención de todo paciente. Los procedimientos comunes de esterilización y desinfección del material médico se recomiendan en una gran variedad de áreas asistenciales. Aquí se incluyen hospitales, clínicas y consultorios médicos y dentales, unidades de hemodiálisis, centros de urgencias y establecimientos geriátricos. Los instrumentos y aparatos que se introducen en los tejidos y el sistema vascular del paciente o a través de los cuales circula sangre deben ser esterilizados antes de ser utilizados. El instrumental que contacta con membranas mucosas intactas debe ser esterilizado o sometido a desinfección de alto grado, procedimiento que eliminará organismos vegetativos y virus, pero no necesariamente una gran variedad de esporas bacterianas. Germicidas químicos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, para esterilización y desinfección de alto grado, deberán ser utilizados dependiendo del tipo de contacto. El material que requiera esterilización o desinfección debe ser bien limpiado antes de ser expuesto a la acción del germicida. Deben seguirse las instrucciones de uso del fabricante del germicida. También es importante seguir las especificaciones del fabricante respecto de la compatibilidad entre instrumental y germicida. Estudios realizados han demostrado que el virus del SIDA se inactiva rápidamente tras ser expuesto a la acción de los germicidas utilizados comúnmente, a concentraciones muy inferiores a las usadas en la práctica. Además de los germicidas comerciales, una solución de lejía doméstica constituye un germicida barato y eficaz. Diluciones de lejía al 1% son efectivas, dependiendo de la cantidad de materia orgánica, como sangre o mucosidad presente en las superficies a desinfectar. Los germicidas químicos del mercado pueden ser los únicos capaces de ser utilizados a dilución de 1 a 100 con material clínico susceptible de ser corroído por la exposición continuada al hipoclorito sódico.
las superficies del entorno tales como paredes, suelos y otras superficies no se han asociado con la transmisión de infecciones al paciente o al personal sanitario, de modo que no serán necesarias medidas especiales para desinfectar o esterilizar dichas superficies. Sin embargo, la limpieza se llevará a cabo rutinariamente. Los planes de limpieza variarán según cada hospital o institución, el área o tipo de servicio a limpiar y el grado de suciedad en cada momento. Superficies horizontales tales como mesillas de noche, suelos y áreas de tratamiento se limpian rutinariamente cuando hay manchas o derramamientos o cuando el paciente es dado de alta. La limpieza de paredes, persianas y cortinas solo se recomienda cuando la suciedad resulta manifiesta. La desinfección por vapor es un método ineficaz de descontaminación ambiental y no se recomienda. Detergentes desinfectantes registrados por la EPA pueden ser usados para la desinfección de superficies ambientales, pero la eliminación física activa del germen a través del fregado es probablemente tan importante como el tipo de agente que se utilice. Los germicidas químicos aprobados para su uso como desinfectantes en hospitales pueden ser utilizados a las diluciones recomendadas para descontaminar manchas de sangre y otros fluidos orgánicos. Las estrategias para la descontaminación de manchas de sangre y otros fluidos en el área asistencial son distintas a las utilizadas para derramamiento de cultivos u otros materiales en laboratorios clínicos, de asistencia social o de investigación. En las áreas de asistencia, los materiales visibles deben ser eliminados previamente y después el área se descontaminará. En caso de derramamientos extensos de cultivos o agentes infecciosos concentrados en el laboratorio, se anegará el área con un germicida líquido antes de limpiar y después se descontaminará con germicida químico fresco. En ambas situaciones, deberán llevarse guantes durante la descontaminación y la desinfección. A pesar de que la ropa ha sido identificada como una fuente de gran número de microorganismos patógenos, el riesgo de transmisión de enfermedades es insignificante. Más que rígidas instrucciones de procedimiento, se recomienda un tratamiento higiénico y sensato de la ropa limpia y sucia. La ropa sucia debe manipularse lo menos posible y no agitarse para evitar la contaminación bacteriológica del aire y de las personas que manipulan la ropa. Toda la ropa sucia deberá recogerse en el mismo sitio donde ha sido utilizada. No debe ser ordenada o limpiada en el área asistencial. La ropa sucia de sangre u otros líquidos orgánicos debe ser colocada y transportada en recipientes bien cerrados. La aproximación más práctica al manejo de los despojos infecciosos consiste en identificar aquellos desechos que potencialmente son capaces de causar una infección durante su manipulación y respecto a los cuales parece prudente adoptar ciertas precauciones especiales. El material de desecho clínico que requiere medidas especiales incluye especímenes microbiológicos y de laboratorio, piezas anatómicas y muestras de sangre y hemoderivados. A pesar de que el contacto no aséptico con los exudados sanguíneos y secreciones es potencialmente contaminante, no se considera necesario ni práctico tratar todos estos desechos como infecciosos. Los desechos infecciosos deben ser incinerados o pasados por el autoclave antes de ser depositados en un reservorio sanitario. Sangre, líquidos aspirados, secreciones y excreciones deben ser vertidos a un desagüe conectado a un sumidero sanitario. Los sumideros sanitarios deben ser utilizados también para recoger otros despojos susceptibles de ser enterrados o vertidos en ellos. Si por cualquier razón el personal sanitario se ve expuesto debido a un pinchazo o una herida, una salpicadura en la mucosa oral u ocular, o un contacto cutáneo con sangre, en gran cantidad o durante un tiempo prolongado, especialmente si la piel está excoriada, desgastada o presenta dermatitis, deberá avisarse al supervisor. Para su seguridad y la de sus compañeros y pacientes, es imperativo que todo el personal sanitario cumpla estas normas universales de precaución. Una medida higiénica del Lee Memorial Hospital consiste en ofrecer a cualquier persona expuesta al contacto con sangre la posibilidad de vacunarse contra la hepatitis B.